Hoy les traigo una nueva propuesta en punto fantasía. Fantasía calada de abanicos. Queda muy bonito, es un punto semicalado, como pueden observar. Ustedes lo pueden realizar de un solo color o de varios colores. Eso depende de su gusto y para qué lo quieran utilizar. Es un punto sencillo de realizar. Este punto ocupa 8 puntos de base. El motivo es múltiplo de 8 más un punto. Vamos a comenzar a realizar este punto calado de abanicos. Yo ya tengo acá tejida 41 cadenas de bases, es decir, 40 múltiplo de 8 más una cadenita más, o sea 41. Vamos a comenzar entonces a tejer la primera hilera. Para la primera hilera vamos a comenzar con 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3. Siempre contando a partir de la aguja, vamos a tejer una vareta más en la cuarta cadena de base. Contamos 1, 2, 3. Y en la cuarta vamos a tejer una vareta más. Una vez que tejimos la vareta, vamos a contar 1, 2, 3 cadenas, vamos a saltar estas 3 cadenas y en la cuarta cadena recién vamos a tejer una vareta. En la misma cadena de base vamos a tejer otra vareta más. En la misma cadena de base. Ahora, en la misma cadena de base tejemos otra vareta más. Es decir, que tenemos que tener 3 varetas en la misma cadena de base. Ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire. 1 y 2. En la misma cadena de base que tejimos las 3 varetas anteriores, vamos a tejer una vareta más. Este es nuestro primer abanico. Así les tiene que quedar. Después van a tejer una cadenita al aire y nuevamente van a contar 1, 2, 3, saltamos estas 3 cadenas y en la cuarta vamos a tejer una vareta. Una vareta, una cadenita al aire y en el mismo punto de base vamos a tejer una vareta más. De esta forma. Ya tenemos un abanico y otro pequeño abanico, 2 motivos. Ahora siempre contando, saltando 3 cadenas, 1, 2, 3. 3 cadenas de base, siempre tejemos en la cuarta cadena. Vamos a tejer lo mismo que hicimos en el primer motivo. Saltamos 3 cadenas, en la cuarta vamos a hacer 3 varetas en el mismo punto de base. 1, 2 y 3. Vamos a tejer 2 cadenitas al aire y en el mismo punto de base tejemos otra vareta. Como ven, ya tenemos 2 motivos y el del medio 2 varetas separadas por una cadenita. Ahora vamos a hacer la cadenita al aire. Y vamos a saltar siempre 3 cadenas, 1, 2, 3. Y en la cuarta vamos a tejer las 2 varetas separadas por una cadenita.
una cadena y en la misma base tejemos la otra vareta. Así les va quedando, ¿ven? Ahora vamos a tejer este mismo motivo de 3 varetas, 2 cadenas al aire y otra vareta, todas en el mismo punto de base, sin hacer la cadenita de separación. Directamente saltamos las 3 cadenas y tejemos el grupito de este abanico. Así van a hacerlo sucesivamente hasta terminar la primera hilera. Una vez que terminaron el último motivo de la primera hilera, van a finalizarla simplemente siempre saltando 3 cadenas, 1, 2, 3. En la última vamos a tejer 2 varetas en el mismo punto de base. De esta forma. Así tendríamos finalizada la primera hilera de nuestro punto calado de abanicos. Para que ustedes no se confundan, siempre la cadenita al aire va después, no antes, sino después de este motivo, del motivo de 3 varetas, 2 cadenas al aire y una vareta en el mismo punto de base. Después de este motivo, siempre va la cadenita al aire. No después de este, ¿ven? De las 2 varetas con la cadena y no, sino después de este motivo va la cadenita al aire. Vamos a comenzar ahora con la segunda hilera. La segunda hilera la comenzamos tejiendo 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Y ahora simplemente vamos a realizar dentro del arquito de 2 cadenas que hicimos en la hilera anterior, vamos a tejer 3 varetas dentro de ese arquito. 1, 2 y 3. Una vez que tenemos tejidas las 3 varetas, vamos a hacer 2 cadenas al aire. Y en el mismo arquito tejemos una vareta más. Una vez que tejimos la vareta, vamos a hacer una cadena al aire, es decir, que siempre después de este motivo va la cadenita al aire. Y vamos a tejer dentro del arquito de una cadena que separaba las 2 varetas de la hilera anterior, simplemente lo mismo, repetimos lo mismo que hicimos en la hilera anterior, ¿ves? Una vareta, una cadena al aire y una vareta más dentro del mismo arco. Así nos va quedando. Después vamos a realizar, esta vez, ven que es este motivo. Después de este motivo no vamos a hacer la cadenita al aire, sino siempre después de esto. Esto es muy importante porque después se van a enganchar los abanicos, ¿sí? Vamos a hacer entonces dentro del arco de 2 cadenas lo mismo que hicimos anteriormente. 3 varetas, 1, 2 y 3. 2 cadenas al aire, 1, 2 y dentro del mismo arco vamos a tejer una vareta más. ¿Sí? Así va quedando. Recuerden, acá la cadena al aire. Después de ese motivo. Y volvemos a tejer, como hicimos antes, dentro del arquito de una cadena, una vareta, una cadena al aire y otra vareta más.
y así van a tejer sucesivamente hasta terminar la segunda vuelta. Una vez que terminaron el último motivo de la segunda hilera, la vamos a finalizar. Siempre recuerden, después de este motivo hay que hacer una cadenita al aire. Una cadenita al aire, y en la tercera cadena de subida que tejimos al principio de la primera hilera vamos a hacer 2 varetas en la misma tercera cadena de subida, 1 y 2. Ya tenemos terminada la segunda hilera de nuestro punto abanico. Vamos a hacer entonces la tercera hilera. La tercera hilera la comenzamos con 3 cadenas de subida, 1, 2 y 3, y vamos a hacer en el mismo punto de base una vareta más. Sobre la primera vareta de la segunda hilera, en el mismo punto de base. Después vamos a hacer simplemente 3 varetas dentro del arquito de 2 cadenas. 1, 2 y 3. Una vez que tenemos las 3 varetas, vamos a hacer 2 cadenas al aire, y dentro del mismo arquito vamos a tejer una vareta más. Una vareta más. Ahora recuerden, motivo este, cadenita al aire. Y tejemos dentro del arquito de una cadena de la hilera anterior una vareta, una cadenita al aire y una vareta más dentro del mismo arco. ¿Ven? Así nos va quedando el punto calado. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo dentro del arquito de 2 cadenas al aire. Vamos a tejer 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas al aire y una vareta más dentro del mismo arco. Ahora siempre la cadenita al aire después de este motivo. Y volvemos a tejer dentro de la cadenita al aire de la vuelta anterior una vareta, una cadenita al aire y otra vareta más dentro del mismo arco. Así vamos tejiendo la tercera hilera. Van a repetir exactamente la misma secuencia hasta llegar al final. Cuando llegaron al último motivo de la tercera hilera, recuerden que aquí va la cadenita al aire. La van a finalizar simplemente tejiendo en la tercera cadena de subida de la hilera anterior una vareta, y una vareta más en el mismo punto de base, en la misma tercera cadena de subida. Una vareta más. Así tenemos finalizada la tercera vuelta de nuestro punto calado de abanicos. Como ven, es muy fácil de realizar. Si ustedes quieren continuar con el tejido, deben repetir desde la segunda hilera en adelante. Es un punto precisamente de abanicos que me piden mucho. Son distintos y quedan muy bonitos terminados.
¿Ven? El detalle es muy lindo, lo pueden hacer así, o si no, lo pueden hacer de distintos colores. Queda muy bonito también. Espero que les haya gustado. Sigan la página que próximamente volveré a subir estos puntos fantasías tan originales.